¿Te imaginas manejar un auto tan pequeño que podrías estacionarlo en un ascensor? Todo comenzó con una necesidad: moverse, aunque fuera en algo que apenas pudiera llamarse auto. Así nacieron los microcoches, vehículos tan diminutos que rompieron todas las reglas del diseño automotriz. Algunos eran tan livianos que podías levantarlos con una sola mano, otros tan extraños que parecían juguetes. Pero sí, fueron reales. Y no hablamos de prototipos. Hablamos de autos que salieron a la calle con matrícula y todo. Cada uno esconde decisiones extremas, soluciones arriesgadas y una época que obligó a pensar diferente. Pero hay uno en particular. Uno que es tan ridículo, tan pequeño, que cuesta creer que alguna vez circuló legalmente por la calle. Aquí te presento los 10 autos más pequeños del mundo. Y si después de ver el número 1 seguís diciendo que tu carro es compacto, te estás mintiendo. Puesto 10, Vespa 400, 1957. Abrimos la lista con la Vespa 400, un microauto francés fabricado entre 1957 y 1961. Medía apenas 2,85 metros de largo, 1,27 de ancho y 1,25 de alto. En lugar de rugir, este pequeñín zumbaba con un motor bicilíndrico de 2 tiempos, de 393 centímetros cúbicos, que entregaba unos gloriosos 14 caballos de fuerza. Fue creado por ACMA, bajo licencia de Piaggio, los mismos genios detrás de las scooters Vespa, que quisieron llevar ese espíritu urbano a 4 ruedas. La idea era ofrecer una alternativa económica para la Europa de posguerra, con calles angostas y bolsillos vacíos. ¿El resultado? Un auto diminuto, con techo de lona y espacio, en teoría, para 4 personas, aunque los asientos traseros eran más decorativos que funcionales. Aún así, se convirtió en una rareza encantadora, muy popular por su sencillez. Y sí, si le pones espejos retrovisores grandes, técnicamente ocupa más espacio que el propio carro. Puesto 9, Mazda Autosam. AZ1, 1992. Si un auto pudiera tener complejo de superdeportivo en cuerpo de juguete, sería el Mazda Autosam AZ1. Lanzado en 1992, este kei-car japonés medía apenas 3,29 metros de largo, 1,39 de ancho y solo 1,15 de alto. Sí, más bajo que una lavadora moderna. Tenía un motor de 657 centímetros cúbicos con turbo y sacaba 64 caballos que, aunque suenen poquitos, lo hacían volar gracias a su peso pluma de 720 kilos. El AZ1 fue una locura compartida entre Mazda y Suzuki, pensado para jóvenes que querían un carro deportivo sin pagar impuestos altos ni dejar un riñón en gasolina. Pero lo que realmente lo hace inolvidable son sus puertas de ala de gaviota. Abrís eso en la calle y todo el mundo se queda viendo, esperando que salga alguien con capa. Fue un fracaso en ventas, pero hoy es una joyita de culto. No sirve para ir al súper, pero para llamar la atención y divertirte, está a la altura, o mejor dicho, a la bajura de un deportivo de verdad. Puesto 8, Fiat 500, 1957. Si hay un auto que representa la esencia de lo pequeño pero encantador, ese es el Fiat 500 original, nacido en 1957. Medía apenas 2,97 metros de largo y 1,32 de ancho, lo justo para que 2 italianos con buen humor se sentaran sin sacarse los codos. Su motor de 479 centímetros cúbicos ofrecía unos tímidos 13 caballos, pero era más que suficiente para moverse con gracia por las calles de Roma, incluso si ibas cuesta arriba con un par de pastas encima. Fue creado como respuesta a la necesidad de movilidad barata en la Italia de posguerra, y su éxito fue inmediato. Compacto, ligero y simpático, se convirtió en un símbolo nacional. Su techo de lona retráctil le daba un toque de libertad que pocos autos modernos igualan. También salieron versiones más potentes con hasta 21 caballos, y una ruralita que parecía una cajita feliz con ruedas. Hoy es un clásico cotizado, y si te lo cruzas en la calle, seguro se te escapa una sonrisa. Porque sí, era chiquito, pero tenía más personalidad que medio barrio. Puesto 7, BMW Boisetta, 1955. El BMW Boisetta fue una solución con ruedas para la Alemania de posguerra,
y probablemente el auto más simpático de toda esta lista. Medía solo 2,35 metros de largo y 1,38 de ancho, con un motorcito de 298 centímetros cúbicos que entregaba 13 caballos de fuerza. Pero lo más loco no era su tamaño, era que se abría por el frente, como una nevera con volante. En serio. Adentro cabían 2 personas con ganas de vivir la aventura más compacta posible. Aunque fue diseñado originalmente por una marca italiana, BMW le metió mano y lo convirtió en el microauto más famoso de Europa. Su bajo consumo, su facilidad para parquearlo donde sea y su forma redonda lo convirtieron en un fenómeno. Incluso se volvió un símbolo de libertad para quienes no podían pagar un auto grande. Eso sí, si te pegaban un choque frontal, la única salida era por el techo, así que mejor manejabas con fe. El IZ no era solo pequeño, era un personaje, y uno que todavía da de qué hablar. Puesto 6, Messerschmitt KR200, 1955. Después de la Segunda Guerra Mundial, a Messerschmitt le prohibieron seguir fabricando aviones. ¿Y qué hicieron? Un auto con forma de cohete. Así nació el KR200, un microcoche alemán de 3 ruedas, con solo 2,82 metros de largo y 1,22 de ancho. Tenía un motor de 191 centímetros cúbicos y 10 caballos de fuerza, que lo empujaban a unos 90 kilómetros por hora, siempre que no soplara mucho viento en contra. Por dentro era aún más extraño. Los asientos estaban en fila, como si fuera una moto con techo, y la cúpula se abría como un avión de combate. Era liviano, rendidor y tan raro, que parecía más una maqueta que un auto de verdad. Muchos lo compraron por su bajo costo y eficiencia, pero lo que se llevaban era una experiencia única. Adentro era aún más extraño. No tenía una marcha atrás como tal, sino que el motor podía arrancarse en reversa, aunque era tan incómodo que la mayoría prefería empujarlo si se equivocaba de parqueo. El KR200 no fue un auto para cualquiera. Fue para los que se animaban a manejar algo que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Puesto 5, Commuter Cars Tango, 2005. Si alguna vez pensaste que un carro no podía ser más angosto que una moto, es porque nunca viste el Commuter Cars Tango. Este eléctrico estadounidense mide solo 2,57 metros de largo y 0,99 de ancho, lo que significa que podés parquearlo de lado, literalmente. A pesar de su tamaño ridículo, este bicho guarda una locura debajo del capó. 2 motores eléctricos con más de 800 caballos de fuerza. Sí, más que muchos superdeportivos. Puede hacer el 0 a 100 en unos 3 segundos, lo cual es perfecto si querés sorprender a un Tesla desde tu cabina de teléfono móvil con ruedas. Por dentro solo hay espacio para 2 personas sentadas en fila, como si fueran en una montaña rusa. Su centro de gravedad bajísimo lo hace estable, a pesar de su forma absurda. Costaba más de $100,000, pero era tan exclusivo que hasta George Clooney tuvo uno. ¿Qué lo hace especial? Es el auto perfecto si querés ir rápido, gastar 0 gasolina y que todos piensen que estás manejando un experimento. Puesto 4. Body Electric, 2005. El Body Electric es un carrito noruego que parece sacado de una caricatura. Pero sí, es real. Mide apenas 2,44 metros de largo y 1,43 de ancho. Y fue diseñado para moverse en ciudades con tráfico denso y espacios de parqueo imposibles. Es eléctrico, alcanza hasta 80 kilómetros por hora y su autonomía ronda los 60 kilómetros. Aunque si hace frío, ándate bien abrigado y sin muchas expectativas. Caben hasta 3 personas apretadas y su carrocería de fibra de vidrio lo hace liviano y resistente al óxido, ideal para los inviernos escandinavos. En Noruega fue un éxito, sobre todo por los beneficios fiscales y porque podía circular en carriles exclusivos. Pero más allá de eso, el Body tiene algo especial, su rareza. No es bonito, no es rápido, no tiene pantallas ni lujos, pero es tan feo y práctico que termina cayendo bien. Es como ese amigo raro del grupo. No sabes por qué lo querés, pero ahí está, firme, y en este caso, enchufado. Puesto 3. Reva Jewis, 2001. El Reva Jewis es como si alguien hubiera intentado hacer un auto con la batería de un control remoto. Nació en India, se hizo famoso en Londres y mide apenas 2,6 metros de largo y 1,3 de ancho.
Su motor eléctrico tiene 17 caballos. Sí, 17, no 70. Eso le bastaba para llegar a unos 80 kilómetros por hora con viento a favor y bajada incluida. Adentro podían ir 2 adultos adelante y con optimismo 2 niños atrás. Lo curioso es que, aunque parecía un carrito de golf con techo, fue muy popular entre quienes querían moverse por la ciudad sin gastar gasolina ni buscar parqueo durante 3 horas. Era económico, liviano y ecológico, pero tenía el mismo nivel de seguridad que un huevo en una mochila. Aún así, el G-Wiz se convirtió en un símbolo del transporte urbano alternativo. No era rápido, no era bonito y tampoco era muy seguro, pero era tan raro que se ganó su lugar en la historia. Y si alguna vez manejaste uno, eso ya es motivo de respeto. Puesto 2. Renault Twizy 2012. El Renault Twizy es la respuesta francesa a la pregunta: ¿qué pasa si combinamos un auto, una moto y una nave espacial de juguete? Este cuadriciclo eléctrico mide apenas 2,32 metros de largo y 1,19 de ancho, lo que lo hace perfecto para deslizarse por el tráfico urbano y meterse en espacios donde un carro normal ni sueña con entrar. Bajo su capó, el Twizy ofrece 2 versiones, una de 5 caballos de fuerza y otra de 17, capaces de alcanzar 45 o 80 kilómetros por hora, dependiendo del modelo. Su autonomía ronda los 100 kilómetros, lo justo para moverte por la ciudad sin drama. Los asientos están dispuestos en tándem, uno detrás del otro, como si fueran en una cápsula futurista. Y para sumar rareza, tiene puertas tipo ala de gaviota que se abren hacia arriba, aunque ni siquiera son completamente cerradas. A pesar de todo, el Twizy es divertido, ligero y sorprendentemente práctico. Porque seamos sinceros, ¿quién no querría sentirse en una película de ciencia ficción mientras va al supermercado? Puesto 1. Pil P50, 1962. Y llegamos al puesto número 1. El indiscutible rey de los microautos, el Pil P50. Fabricado en 1962 en la isla de Man, este vehículo mide solo 1,34 metros de largo y 99 centímetros de ancho. Oficialmente, es el auto más pequeño de producción en la historia. Pesa apenas 59 kilos. Más liviano que tu primo el que va al gimnasio, y sin necesidad de proteína. Solo tiene una puerta, una luz frontal y un motor de 49 centímetros cúbicos que, en sus mejores días, alcanzaba los 60 kilómetros por hora. En su interior solo cabe una persona, y no muy exigente. Lo más loco es que no tiene reversa. Si querés salir de un parqueo, te bajás y lo girás con la mano. Así de literal. Fue creado como una solución extrema para la movilidad urbana, pero terminó convirtiéndose en una leyenda por lo absurdo y valiente que era. Hoy es una pieza de colección que puede valer más de $100,000. El Pil P50 no es solo el más pequeño del mundo. Es una prueba de hasta dónde puede llegar la imaginación cuando la lógica se va de vacaciones. A lo largo del tiempo, la industria automotriz ha buscado conquistar las calles con fuerza, velocidad o con apenas lo justo para caber en ellas. Estos microcoches fueron más que rarezas. Fueron respuestas creativas a momentos difíciles, donde moverse era más importante que lucirse. Algunos se volvieron leyendas, otros terminaron en museos o en memes. Pero todos dejaron claro algo: no hace falta ser grande para hacerse notar. ¿Te animarías a manejar alguno de estos? Contalo en los comentarios. Y si conoces a alguien que dice que su carro es pequeño, mostrale este video. Se le va a pasar. Si te gusta este video, dale like, compartí, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en la próxima historia. Esto es Cultura y Motores.